Solía estar en el distrito escolar de Darien en Connecticut durante mis días de escuela secundaria y preparatoria. Era un distrito más adinerado y se ofrecían muchas excursiones a los estudiantes. Yo era miembro del coro y cada año hacíamos al menos 1 o 2 viajes opcionales como clase. El año en cuestión, en el que estaba en segundo año, hicimos un viaje al Woodloch Pines Resort en Pensilvania. El viaje en autobús hasta allí tomó unas pocas horas. Estaba con mi amigo, Landon. Íbamos a compartir una habitación. Desde el momento en que llegamos, pensamos que iba a estar bastante muerto. Después de todo era noviembre, así que hacía frío allí. Teníamos planeados 3 días para el viaje y había 4 acompañantes. Realmente no nos seguían todo el tiempo, solo teníamos que decirles qué actividades íbamos a hacer. El primer día fue divertido. Landon y yo, junto con 2 chicas con las que éramos amigos, hicimos karting, escalada en roca, fuimos a la piscina y luego fuimos a cenar. Después de la cena volvimos a nuestra habitación y simplemente pasamos el rato un rato. Para que conste, no todos los estudiantes pudieron conseguir habitaciones juntas. La habitación estaba a nivel del suelo y había una puerta corrediza de vidrio que ofrecía una vista del lago colina abajo. Salimos de nuevo por un rato, luego regresamos a la habitación alrededor de las 10 en punto. Dejamos las persianas de la puerta abiertas, porque la luna reflejaba de manera genial en el lago abajo. Poco sabíamos que eso sería el comienzo de una pesadilla. Si tuviera que adivinar, diría que fue 1 hora entera de nosotros dando vueltas en nuestras camas tratando de ponernos cómodos, hablando ocasionalmente, antes de que Landon, cuya cama estaba más cerca de la puerta, gritara. No tenía idea de lo que estaba pasando, por qué podría estar gritando o si era una broma, hasta que miré hacia la puerta. Era una escena de una película de terror. Había una mujer mayor, muy alta y delgada, con el cabello largo y grisáceo, de pie al otro lado de la puerta, con las manos ahuecadas contra el vidrio junto a su cara, como si estuviera tratando de ver mejor dentro de la habitación. La mujer luego se alejó. Landon me miró, supongo que esperando a que me levantara para que él también tuviera la confianza de levantarse y salir corriendo tras ella. Cuando lo hicimos, no la vimos por ningún lado. El camino de cemento que pasaba por cada habitación del edificio estaba vacío de gente. No había nadie en el césped circundante, ni nadie bajando la colina. Ambos vimos a la mujer, así que sabíamos que no estábamos imaginando cosas. Al día siguiente no le contamos a ninguno de los acompañantes, pero se lo dijimos a las 2 chicas con las que éramos amigos. La noche llegó una vez más después de un largo día de muchas actividades. Entramos a la habitación por la puerta trasera y nos aseguramos de cerrar las persianas esta vez. Landon se quedó dormido antes que yo. Me dormí aproximadamente media hora después de él. Me desperté en silencio. No podía saber si algo me había despertado o no. Todo lo que sabía es que no me sentía bien. Me senté y susurré el nombre de Landon para ver si estaba despierto. No respondió, así que me giré a la izquierda por puro instinto y curiosidad para mirarlo. Pero no pude verlo. Algo estaba bloqueando mi vista de la otra cama. Miré hacia arriba, y sobre mi cama se alzaba la anciana alta. Ella dio 2 pasos hacia atrás mientras decía, «Tu puerta trasera estaba desbloqueada», antes de darse la vuelta y salir caminando. Estaba congelado en esa cama, excepto por mi temblor. Desperté a Landon y le conté lo que había pasado. Cerramos con llave la puerta trasera, bajamos las persianas una vez más y acordamos quedarnos despiertos el resto de la noche. Ya eran las 4:00 de la mañana, así que no perderíamos mucho sueño. A las 8 en punto fuimos al comedor a desayunar. Cuando regresamos a nuestro edificio de habitaciones listos para contarles a nuestros acompañantes, pudimos ver a la anciana a través del vidrio de la habitación vecina. Estaba sentada en la cama con las manos cruzadas, sentada erguida mirando hacia la puerta, mirándonos a nosotros. Corrimos a la recepción en el edificio del vestíbulo para reportarla al personal en lugar de a los acompañantes. Era extraño. Ninguno de ellos realmente sabía qué hacer en la situación. Finalmente, los persuadimos para que vinieran con nosotros a la habitación de la mujer.
Allí encontraron a la mujer sentada en la misma posición, junto con un hombre mayor sentado en la otra cama, mirándolos mientras entraban. Aparentemente la mujer tenía algún tipo de trastorno mental, pero el hombre tampoco estaba del todo bien. Había algo muy desagradable en él, y simplemente no eran el tipo de personas que esperarías ver en un resort familiar. Sin embargo, el personal no los echaría como esperábamos, así que se lo dijimos a nuestros acompañantes. Para resumir, después de muchas discusiones entre los acompañantes y el personal, tuvimos que terminar el viaje antes de tiempo, y todos nos fuimos a casa. Landon y yo estábamos simplemente felices de salir de allí. Cuando estaba en cuarto grado, mi clase hizo una excursión a un lugar tipo zoológico rural, a aproximadamente 1 hora de nuestra escuela. Recuerdo vívidamente, era un día nublado con una que otra gota de lluvia cayendo. El zoológico era algo pequeño, pero era adecuado para niños. Tenía una cantidad decente de hábitats, principalmente animales pequeños, aunque nada exótico. También había un gran edificio como parte del zoológico donde se exhibían animales disecados, junto con otras atracciones interesantes que realmente no recuerdo. Admito que estaba un poco desubicado en mis años de primaria y secundaria. Hacía cosas raras y antisociales, y mis maestros y mi mamá se daban cuenta de ello. Por alguna razón, cuando estábamos recorriendo el edificio en grupo, decidí entrar a uno de los baños sin avisar a ninguno de los maestros. Hice lo que tenía que hacer, me lavé las manos y volví al pasillo. No había nadie alrededor. Caminé por uno de los pasillos que aún no habíamos cruzado. Todavía recuerdo vívidamente la tenue y melancólica iluminación y las alfombras rojas escarlata de los pasillos. Mi imaginación de 8 años se desbordaba mientras contemplaba todos los animales rígidos y sin vida que alguna vez estuvieron vivos detrás de las cajas de vidrio. Me detuve en seco cuando vi a un hombre, claramente escondiéndose detrás de una pila de sillas. Creo que me reí, pensando que el hombre estaba bromeando. Él salió de detrás de las sillas y se acercó a mí, preguntando a dónde había ido el grupo. Yo dije, no lo sé. Él me agarró la mano y me dijo que lo siguiera. Debo haber pensado que me estaba llevando de regreso al grupo. Me llevó a una puerta de salida, que daba a la parte trasera del edificio junto a un par de contenedores de basura, algunos bancos y el bosque. Cuando salimos, su tirón se volvió mucho más agresivo y su agarre se hizo más fuerte alrededor de mi brazo. Me estaba arrastrando hacia el bosque. No grité ni pedí ayuda, pero recuerdo la sensación que sentí en el estómago, como si tuviera tanto miedo que podría vomitar. Y luego una mujer gritó a todo pulmón. Era una de las maestras al otro lado de la cerca. El hombre me soltó y corrió hacia el bosque. Momentos después, algunos de los maestros salieron corriendo por la puerta de salida hacia este lado de la cerca y me llevaron de vuelta adentro. Todos los maestros me gritaban, pero al mismo tiempo me consolaban y me abrazaban. Llamaron a mis padres y la excursión terminó oficialmente. Los dueños de la atracción llamaron a la policía. Todos volvimos a los autobuses y nos fuimos a casa. Sin embargo, cuando mi autobús salía del estacionamiento, mi observador yo de 8 años vio al hombre agachado en el bosque cerca de la carretera, escondido detrás de una rama, mirando pasar los autobuses. Una vez más, por alguna razón extraña, me quedé callado. Probablemente era demasiado tímido en ese momento o simplemente estaba demasiado alterado para decir algo. Todos los otros niños me miraron raro el resto del camino a casa. No me importó, pero espero que ese hombre nunca haya tenido éxito en secuestrar a un niño desprevenido como yo, en ese momento. En la secundaria tomé una clase de misterios y mitología, o algo así. No recuerdo el nombre de la clase. Básicamente tenía que ver con misterios de la vida real y cosas espeluznantes. Me interesaban ese tipo de cosas. Estaba tomando la clase con un buen amigo, a quien llamaré Ben para esta historia. El profesor de la clase nos llevó de excursión a un pueblo abandonado cercano con un pasado desconocido.
El pueblo fue construido a principios de 1900, pero parece que fue rápidamente abandonado poco después de ser construido. El viaje en autobús duró unos 20 minutos. Todos estábamos pegados a las ventanas del autobús mientras avanzábamos por un camino deteriorado y sospechoso, atravesando un denso bosque. El camino finalmente nos llevó a un claro. Estábamos allí. Salimos a la carretera que tenía hierba creciendo entre las grietas. La hierba alrededor llegaba casi hasta las rodillas. Luego estaban los edificios. Los altos y arcaicos edificios de ladrillo con las ventanas tapiadas emitían una vibra escalofriante. El profesor nos alineó a los 20, contó las cabezas y luego comenzó a guiarnos. El objetivo de esta pequeña excursión era usar las supuestas habilidades que aprendimos en clase para ver si podíamos deducir algo sobre por qué el pueblo pudo haber sido abandonado hace tanto tiempo. Algunos de los edificios tenían agujeros en las paredes que servían como entradas. Incluso había agujeros en el suelo junto a algunos de los edificios, aparentemente excavados para entrar en los sótanos de algunos de los edificios, lo cual parecía espeluznante. Había un edificio, sin embargo, que se erguía más alto que cualquiera de los otros. Simplemente me intrigaba más que los demás. Mientras el profesor guiaba al grupo hacia la iglesia del pueblo, Ben y yo decidimos escabullirnos por nuestra cuenta para buscar algo interesante. Cuando nos dirigimos hacia el edificio más alto, vimos un agujero en el suelo. Estaba excavado junto a la puerta trasera del edificio, que había sido sellada. En el agujero había una escalera que conducía al piso de concreto abajo. Nos miramos y supimos que teníamos que hacerlo. Ben bajó primero, luego yo. Por suerte, fue justo cuando Apple comenzó a poner linternas en sus teléfonos, así que teníamos una fuente de luz. Era espeluznante allí abajo. Había un par de botellas de cerveza, un grafiti en la pared y tablones de madera polvorientos por todas partes. Había una escalera de madera que conducía a la completa oscuridad, ya que todas las ventanas y puertas habían sido selladas desde arriba. Ya habíamos llegado tan lejos como para entrar al edificio, así que pensamos que también subiríamos las escaleras. Fui primero, y con cada paso, el crujido de la madera centenaria me hacía sentir como si fuera a caerme en cada uno de los escalones. Ben me siguió. Este piso del edificio era muy estrecho. Parecía que había muchas aberturas que llevaban a diferentes habitaciones más pequeñas. Estaba tan oscuro allí que nunca adivinarías que era de día. Ben y yo honestamente comenzábamos a sentirnos incómodos allí y acordamos salir de nuevo. Pero justo entonces hubo un ruido en una de las pequeñas habitaciones, como una gran roca golpeando el suelo de concreto. Un instinto normal sería correr, pero Ben y yo nos congelamos. Nos miramos a los ojos por un momento, y luego ambos nos acercamos de puntillas a la abertura de la habitación. Iluminamos la habitación con las linternas, y corrimos. Bajamos corriendo las escaleras y luego subimos la escalera oxidada de vuelta al exterior. Alcanzamos al grupo sin aliento. Sin embargo, no dijimos nada para evitar meternos en problemas. Uno de nuestros compañeros de clase nos preguntó qué pasaba. Le dijimos que nos colamos en uno de los edificios y en una de las habitaciones. Cuando iluminamos con la linterna, vimos a 3 tipos parados a unos 3 metros de la puerta, mirándonos a Ben y a mí en una formación extraña, como si nos estuvieran esperando. Mientras continuábamos siguiendo al grupo, prestamos especial atención al edificio alto al que entramos desde la distancia, y antes de irnos, vimos el rostro de una persona en una de las ventanas de los pisos superiores que no había sido tapiada. Nunca le dijimos al profesor por miedo a meternos en problemas. No sabíamos qué pensar. ¿Eran solo personas sin hogar viviendo allí? ¿Eran miembros de una pandilla escondiéndose? Ben me asusta con su teoría. Dice que eran fantasmas de las personas que una vez vivieron en el pueblo. Aún así, la forma en que los 3 tipos estaban allí de pie de manera inquietante, mirándonos tan calmadamente,
En el momento en que asomamos nuestras cabezas por esa puerta, todavía no puedo sacar esa imagen de mi mente. Puede que vuelva a ese pueblo algún día, solo para demostrar que la idea de Ben está equivocada.